Me llamo Luz Reyo, soy investigadora en el Departamento de Informática en la Universidad de Carnegie Mellon y también soy fundadora de Change Dyslexia. Entonces, la ponencia de hoy va a ser sobre dislexia y lectura. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero voy a explicar cómo las personas con dislexia leen y cómo diferentes factores del diseño del texto y del contenido del texto afectan a la legibilidad y a la comprensión. Y después voy a ver cómo los errores que hay en el texto son captados y cómo afectan a la comprensión de las personas con y sin dislexia. Vale, vamos a empezar desde el principio. La dislexia es un trastorno específico del lenguaje, afecta a la lectura y a la escritura, pero no afecta a la inteligencia general. Tiene un origen neurobiológico, es decir, que los cerebros de las personas con dislexia se activan en diferentes áreas al leer y escribir que los cerebros de las personas sin dislexia, pero no afecta a la inteligencia general. Lo que sí que afecta es a la lectura y a la escritura. Bien, entonces, partiendo de que el texto por un lado tiene lo que sería el diseño del texto y por otro lado sería el contenido del texto, hemos estudiado en diferentes experimentos, en 17 experimentos utilizando eye tracking, técnica de seguimiento ocular, cómo afectaban diferentes parámetros, tanto del diseño del texto como del contenido del texto. Entonces, ¿qué parámetros estudiamos? Pues estudiamos cómo afectaba, por ejemplo, el tamaño de la letra, cómo afectaba el tipo de letra, o sea, la tipografía que se utilizaba, cómo afectaba el interlineado, el interletrado, el ancho de columna. A ver qué más estudiamos de ahí. Sí, eso es lo que estudiamos desde el punto de vista del diseño del texto. Desde el punto de vista del contenido del texto vimos cómo afectaban pues, que una palabra fuera más o menos frecuente, que los conceptos generales estuvieran puestos en negrita, que el texto, que hubiera esquemas, mapas conceptuales a partir del texto. También estudiamos cómo afectaban las diferentes expresiones numéricas cómo se dice. Cómo se expresan los números, ¿no? Ahora os explico esas diferentes expresiones numéricas del texto y la presencia de los errores en el texto. Vale, vamos a ver entonces, cada uno de estos estudios los hicimos con alrededor de 20 a 30 personas con dislexia diagnosticada y 20 a 30 personas grupo de control. Entonces, lo que hicimos fue ir poniendo a estas personas diferentes textos y en cada texto se iba cambiando una de las condiciones de las que hemos hablado. Entonces, por cada una de las condiciones que te he explicado, hicimos un estudio, ¿vale? Un estudio con usuarios, ¿vale? Conclusiones. Vale, lo que vimos es que lo primero y más importante dentro de lo que sería el diseño del texto es que cómo el texto se presenta tiene un efecto significativo en la legibilidad, o sea, no en la comprensión, ahora vamos a la comprensión, o sea, en la legibilidad, en cómo de rápido se lee el texto, ¿vale? Tenía un efecto significativo. Por ejemplo, tipografías que hacen que las personas con dislexia y sin dislexia lean significativamente más rápido en pantalla son tipografías de palo seco, es decir, sans serif, o sea, tipografías que no tengan serif, ¿sabes? Las cositas esas que salen en las tipografías y que no estén en cursiva, ¿vale? Eso desde el punto de vista del estilo de tipografía. Dentro de las tipografías, las que vimos, estudiamos 12 fuentes, las que vimos que llevaban a una lectura significativamente más rápida eran, todas también palo seco, Arial, Helvética y Verdana, esas tres. También vimos que el tamaño de la tipografía influía significativamente en cómo una persona con y también sin dislexia leía un texto. Y cuanto más grande la tipografía, más rápido leían, de manera significativa. La tipografía, digamos, el tamaño ideal al que llegamos fue en una pantalla de 17 pulgadas, una pantalla grande, una tipografía de 18 puntos, es bastante grande. Esto lo hicimos estudiando textos solamente y también en la web, estudiando también como diferentes páginas de la Wikipedia. El resto de variables de condiciones que estudiamos, se me olvidó deciros antes, también los colores, también miramos cómo influyen diferentes colores a la hora de la lectura. El resto de las variables que estudiamos en lo que sería el diseño del texto no encontramos ninguna
ningún efecto significativo, solamente entre las dos. Te estoy hablando en punto de vista científico puro y duro, ¿no? Luego, cada persona pues, le gusta más una cosa que otra y perfecto. O sea, pero esto es lo que nos salió en nuestro estudio de usuarios utilizando eye tracking, que es una medida objetiva pura y dura de lo que se tarda en leer un texto. Vamos ahora al contenido, que esto es más interesante. Ahí vimos que las personas con dislexia leían significativamente más rápido y comprendían mejor si las palabras que se utilizaban en el texto eran palabras más frecuentes y más cortas. Y también vimos que si los conceptos clave se ponen en negrita, o sea, si tú tienes un texto y los conceptos clave en el texto los poníamos en negrita, las personas con dislexia comprendían significativamente mejor el texto. No afectaba a la rapidez de lectura, pero sí afectaba a la comprensión del texto. Entonces esto, para los maestros que estén viendo esta charla, para los padres, o sea, si tú coges un texto de los libros, un texto pues, que te tengas que aprender y si lo pones en negrito o lo marcas, pero vamos, de alguna manera, pues esto sabemos que afecta en la comprensión. Luego, en referencia a las expresiones numéricas, vimos pues, si un mismo número pues, estaba expresado pues, en número, en letra, en porcentaje, en fracción, pues cómo eso influía también a la comprensión y a la legibilidad del texto. Ahí lo que vimos es que los números expresados en dígito, es decir, con número, también aumentaban significativamente la legibilidad del texto, es decir, la rapidez de lectura. Lo mismo, maestros, profesores, oye, cuando haya que poner en un examen las preguntas de un texto, pues mira, si las pones utilizando dígito, eso va a ayudar a las personas con dislexia a decodificar ese texto. Y ahora lo más interesante y ya lo último, la presencia de los errores en el texto. Hicimos un experimento muy interesante en el que poníamos a las personas con y sin dislexia un texto con errores, pero ellos no sabían que el texto tenía errores, ¿vale? Entonces lo leían, luego hacían diferentes test de comprensión, utilizamos diferentes tipos de preguntas, de preguntas inferenciales, literales, lo que se hace, lo que es un test de comprensión completo, y luego les preguntábamos cuántos errores tenía el texto. Entonces las personas sin dislexia te decían, bueno, pues tenía muchísimos errores el texto, ¿no? O sea, estaba lleno, ¿no? Y las personas con dislexia te decían, pero ¿había errores en el texto? Pues no sé, había uno, o sea, no eran capaces a lo mejor de percibir esos errores, ¿no? Pero, entonces, si luego íbamos a la comprensión, veíamos que en los textos con errores, las personas con dislexia tenían la misma comprensión que los textos sin errores, ¿vale? O sea, que los errores no influían en la comprensión. Mientras que las personas sin dislexia, a medida que aparecían más errores en el texto, la comprensión decrecía, ¿vale? Es decir, o sea, me va siguiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pensábamos, bueno, es lo que hemos visto alguna vez en la literatura, que las personas con dislexia pues, son ciegos a los errores. Pero claro, todos estos estudios los teníamos grabados con eye tracking. Entonces vimos cómo realmente las personas miraban esos textos y vimos que las personas con dislexia efectivamente sí se daban cuenta de los errores. O sea, en las palabras que había error, las fijaciones eran significativamente más largas que en las palabras sin errores, igual que las personas sin dislexia. Es decir, que ambos grupos veían los errores, solamente que en ese procesamiento consciente interno de cómo procesas las palabras, las personas con dislexia no los veían conscientemente, ¿vale? Y no influía en su comprensión. Entonces, como esto no nos podíamos creer, esto es fortísimo este resultado, estamos hablando, o sea, esta es la única condición en la que la comprensión de las personas con dislexia es mayor que el de las personas sin dislexia. ¿Vale? La única condición que se ha estudiado, o sea, es como que fuerte, o sea, hay un tipo de textos que las personas con dislexia pueden leer mejor. Entonces, como no nos lo podíamos creer, pues repetimos el experimento, en vez de esto era con 50 personas, lo repetimos con 100 personas. Y volvimos a encontrar los mismos resultados, y lo repetimos con más errores, con menos errores, y también lo llegamos a repetir, ¿sabes? Estos textos que tienen las letras dadas la vuelta, que dicen, un estudio de la Universidad de Cambridge, no sé qué. Bueno, pues ese estudio lo hemos hecho en la Universidad Pompeu Fabra durante mi doctorado, y lo hicimos con eye tracking y con personas con y sin dislexia, con textos con palabras con diferentes longitudes. Y ahí, ahí vimos también que la comprensión de las personas con dislexia se mantenía igual. Daba lo mismo que el texto tuviera errores, no tuviera diferentes tipos de errores, que estuvieran las letras dadas la vuelta, daba igual, la comprensión se mantenía exactamente igual, no había diferencias significativas entre la comprensión bajo ninguna de las condiciones. Mientras que las personas sin dislexia
pues bueno, cuando empezaba a haber errores en el texto, la comprensión bajaba, y luego una vez que ya esos textos ya tenían las letras dadas la vuelta, yo creo pues que ponían como un piloto automático de lectura de, ok, hay muchísimos errores, pues ya la comprensión sí volvía a subir y ya era superior a las personas con dislexia. Y esto es más o menos como el resumen de 4 años de investigación de doctorado haciendo estudios con eye tracking, con personas con y sin dislexia. En total fueron casi 300 personas con dislexia más el grupo de control. Así que, recapitulando, la parte de diseño, lo más importante es el tamaño de la letra y la tipografía que se utilice cuando estamos haciendo lectura en pantalla. El resto de los factores al gusto de la persona, como la persona se encuentre más cómoda. En partes de contenido, lo más importante es utilizar palabras frecuentes, números en forma de dígito, y los conceptos clave marcarlos de alguna manera, con negrita o como sea. Y luego, muy importante, los errores. Tenemos evidencia científica de que las personas con dislexia procesan los errores escritos de manera diferente, no los ven conscientemente, o sea, no sabemos qué es exactamente lo que pasa en el cerebro, pero sí vemos que el procesamiento debe ser diferente. Entonces, para los maestros que estén viendo esto, para los padres que estén viendo esto, bueno, obviamente pues los disléxicos tendremos que aprender a escribir sin faltas de ortografía, pero machacar tanto las faltas de ortografía, pues habrá que hacer una aproximación un poco diferente, sobre todo a las personas con dislexia, porque sabemos que las procesan de manera diferente, ¿no? Entonces, pues ese aprendizaje, pues hacer un poco más suave, más pausado, porque vemos que realmente afecta precisamente a los errores. Y eso es lo que quería compartir con vosotros, y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto online. Gracias.